Empecemos con este relato. Desde el día en que me convertí en madre, prometí proteger a mi familia contra todo peligro. Nunca imaginé que una confusión de identidades nos llevaría al borde de un abismo, del que solo escaparíamos gracias a un rostro familiar en la sombra. Esta es la historia de cómo un error y un acto de compasión inesperado nos devolvió la libertad. Era un jueves tranquilo en nuestra modesta casa en las afueras de la ciudad. Mi esposo Javier acababa de regresar del trabajo, y nuestros dos hijos, Lucía y Mateo, jugaban en el jardín trasero. La cena estaba casi lista, y por un momento todo parecía perfecto. Sin embargo, la paz se rompió con el sonido de un auto deteniéndose bruscamente frente a nuestra casa. 4 hombres vestidos de civil se bajaron y se acercaron a nuestra puerta con determinación. Pensé que tal vez se habían equivocado de dirección o necesitaban ayuda, pero nada me preparó para lo que sucedió después. Los hombres se identificaron como agentes, aunque no mostraron ninguna placa. Con voz firme, pero sin mostrar violencia, explicaron que debían llevarnos para protegernos de una amenaza inminente. A pesar de nuestras protestas y confusión, nos aseguraron que todo se aclararía pronto. Nos condujeron a su vehículo, donde nos separaron, Javier con Mateo y Lucía conmigo. El viaje fue silencioso, marcado solo por el sonido sordo del motor y nuestros propios latidos acelerados. Llegamos a una casa deshabitada en una zona aislada, donde nos reunieron en una habitación amueblada con lo justo para sentarse. Allí, uno de los secuestradores, que parecía el líder, nos explicó que habían cometido un error. Nuestro apellido era idéntico al de una familia involucrada en actividades criminales, y nos habían confundido con ellos. Los días siguientes se fundieron en una eterna espera. A pesar de saber que estábamos allí por un error, los secuestradores no podían simplemente dejarnos ir. Discutían entre ellos, visiblemente tensos sobre cómo resolver la situación, sin exponerse a represalias de sus propios jefes o de la ley. Nos alimentaban y aseguraban que no nos harían daño, manteniendo una distancia profesional. Durante esos días, observé a nuestros captores, buscando algún signo de empatía o remordimiento. Fue entonces cuando noté a uno de ellos, un hombre más joven, que evitaba mirarnos directamente. Algo en su comportamiento me resultaba familiar, pero no podía precisar qué era. Una noche, el joven secuestrador entró solo a nuestra habitación. Su mirada era una mezcla de miedo y determinación. «Sé quiénes son ustedes», susurró con voz temblorosa. «Ustedes no deberían estar aquí. Yo conozco a su familia». Mi corazón se detuvo por un momento. Era nuestro vecino, alguien a quien veíamos todos los días, pero cuyo nombre nunca supimos. Explicó que había sido arrastrado a esta situación por deudas y malas decisiones, pero no podía soportar la idea de hacernos daño. Esa noche decidió arriesgarlo todo por nosotros. Con cautela, nos guió a través de pasillos oscuros hasta la parte trasera de la casa, donde un auto viejo esperaba con el motor encendido. «Tienen que irse ahora. No miren atrás y no confíen en nadie», nos advirtió. Nos abrazamos rápidamente, sabiendo que ese gesto podría costarle la vida. Al alejarnos, miré por la ventana trasera del auto. Nuestro vecino se quedó de pie, observando hasta que la oscuridad nos tragó. Jamás olvidaré el peso de su sacrificio. Regresar a nuestra vida normal después de aquella experiencia fue un desafío. La policía investigó el caso, y gracias a nuestra descripción, pudieron desmantelar la red de secuestradores. Nuestro vecino, el joven que nos salvó, fue considerado como testigo protegido, y su cooperación fue crucial para resolver no solo nuestro caso, sino también prevenir futuros errores trágicos. Aprendimos sobre el poder de la empatía y el coraje, incluso en las circunstancias más desesperadas. Disfruta del siguiente relato. Desde la celda en la que ahora paso mis días, me he dado a la tarea de contar mi historia, con la esperanza de que sirva de advertencia para aquellos que, tentados por el camino fácil, consideren adentrarse en el mundo del crimen. Mi vida, marcada por decisiones erróneas y el deseo de una ganancia rápida, me llevó a un punto de no retorno. Me dediqué a secuestrar personas, creyendo que podía controlar el juego del azar en el que me había metido. Sin embargo, aprendí de la manera más dura que hay juegos en los que nunca debes participar, pues el precio a pagar supera cualquier recompensa imaginable. Todo comenzó cuando unos amigos, compañeros en numerosos delitos menores, pusieron sus ojos en el hijo de un reconocido empresario. Creímos que sería nuestro golpe maestro, el que finalmente nos colocaría en una posición de no necesitar más. Planeamos con meticulosidad, estudiando horarios, rutinas y medidas de seguridad.
Sin embargo, subestimamos la capacidad de su equipo de seguridad. Nuestro intento fue no solo fallido, sino que de alguna manera, aún desconocida para mí, lograron identificarme. Pasaron semanas en una tensa calma hasta que fui contactado para un nuevo trabajo. Antes de aceptar, decidí despedirme de mi familia, un acto impulsado por un presentimiento oscuro. Al llegar a casa, encontré solo vacío y una nota que heló mi sangre, ojo por ojo, diente por diente. Junto a la nota, un teléfono sonó poco después, y la voz al otro lado confirmó mis peores temores. Mi familia estaba en manos de aquellos a quienes había intentado dañar, y su seguridad dependía de mi total rendición a la justicia. La desesperación me llevó a buscar abogados, pero ninguno estaba dispuesto a representarme, conocedores de contra quién me había enfrentado. Solo un amigo de toda la vida, conocedor de las profundidades de mi desesperación, me ofreció un consejo crudo pero sincero. Me reveló que las empresas de esa familia eran solo una fachada para actividades mucho más oscuras y peligrosas que cualquier cosa que yo hubiera cometido. Según él, lo mejor que podía hacer era aceptar todos los cargos, incluso aquellos fabricados para cubrir los crímenes de la familia empresarial. Era la única forma de salvar a mi familia. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Frente a un sistema judicial que ya había sido influenciado en mi contra, acepté todos los cargos. Con cada palabra de admisión, sentía cómo se cerraba el círculo de mi propia jaula. Una jaula que no solo me confinaría físicamente, sino que también me aislaría de aquellos a quienes más amaba. Sin embargo, a pesar de la magnitud de mi sacrificio, las noticias de mi familia llegaron pronto. Fueron liberados sanos y salvos, ignorantes del precio de su libertad. Desde entonces vivo con la dualidad de mi decisión, la agonía de mi confinamiento y la paz de saberlos a salvo. Esta historia, escrita desde la profundidad de mi arrepentimiento, es un testimonio de las consecuencias de nuestras acciones. Me enfrenté a la justicia por mis crímenes, pero también por los de aquellos más poderosos y oscuros que yo. A través de esta confesión, busco no solo la redención personal, sino también advertir a otros. La tentación del crimen ofrece riquezas y poder, pero el precio es tu alma, y a menudo la de aquellos que amas. Que mi historia sirva de recordatorio. No hay camino fácil en la vida. Las decisiones que tomamos, impulsadas por la desesperación o la codicia, nos llevan por caminos oscuros de los cuales es difícil, si no imposible, regresar. Mi arrepentimiento es profundo y mi castigo merecido. Sin embargo, si mi relato puede salvar aunque sea a una persona de tomar el camino que tomé, entonces habrá valido la pena compartir mi dolorosa lección. Disfruta del siguiente relato. Era un día tranquilo, como cualquier otro en el que me disponía a ver las transmisiones en vivo de varios influencers en las redes sociales. Entre ellos estaba María, una amiga cercana que había decidido aventurarse en el mundo del Internet para hacerse un nombre. Aunque no contaba con muchos seguidores, su entusiasmo y dedicación eran innegables. María siempre había soñado con ser reconocida y estaba dispuesta a hacer lo que fuese necesario para alcanzar su meta. Nunca imaginé que ese lo que fuese necesario nos llevaría por un camino tan oscuro y retorcido. La tarde del incidente, María estaba realizando una de sus acostumbradas transmisiones en vivo. Yo, como buen amigo y seguidor, me había conectado para apoyarla, esperando verla compartir sus experiencias diarias o tal vez enseñarnos alguna nueva receta de cocina. Sin embargo, lo que presenciaríamos esa tarde cambiaría nuestras vidas para siempre. De repente, la tranquilidad de la transmisión se vio interrumpida por el ruido de la puerta siendo derribada. Varios hombres encapuchados irrumpieron en su hogar y nosotros, los espectadores, observamos horrorizados cómo tomaban a María como rehén. El caos se apoderó de la transmisión. Los gritos de María se mezclaban con las voces distorsionadas de los secuestradores, quienes demandaban una fuerte suma de dinero a cambio de su libertad. Lo más insólito era que pedían el rescate a través de microtransacciones en la misma plataforma de transmisión. La impotencia y el miedo se apoderaron de mí y de todos los que estábamos viendo. Sin embargo, rápidamente, la comunidad de seguidores de María se organizó. Mensajes de apoyo inundaron la transmisión y uno a uno empezamos a contribuir con lo que podíamos, acumulando la suma exigida por los secuestradores. La tensión era palpable.
Cada segundo se sentía como una eternidad, pero estábamos determinados a no dejarla sola en este momento tan crítico. Después de horas de angustia y miedo, los secuestradores cumplieron su palabra. Una vez alcanzado el monto, María fue liberada. La vimos aparecer de nuevo frente a la cámara, visiblemente asustada pero a salvo. La ola de alivio que sentimos fue indescriptible. A pesar del trauma, María agradeció a todos por su rápida acción y apoyo. Sabíamos que lo siguiente era hacer la denuncia correspondiente a las autoridades, aunque ella inicialmente se mostraba reacia. Siguiendo nuestro deber como ciudadanos y ante la insistencia de María de que todo había terminado, decidimos ir a la policía. La denuncia se presentó y se inició una investigación para dar con los responsables de este acto vil. María se mostraba cada vez más nerviosa con el avance de la investigación, algo que, en su momento, atribuí al trauma sufrido. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. La policía trabajó incansablemente para seguir cada pista, hasta que finalmente la verdad salió a la luz. Lo que nunca imaginamos era que todo, desde el secuestro hasta la liberación, había sido un montaje. Un secuestro falso, orquestado por María y sus padres, con el objetivo de ganar dinero y simpatía en las redes sociales. La revelación fue un golpe devastador. La traición y la decepción se sentían como una puñalada en el corazón. María, la amiga que creíamos conocer, había manipulado nuestras emociones y generosidad para su beneficio personal. El sentimiento de haber sido usados nos invadía, dejando una marca imborrable en nuestra confianza. El mundo virtual nos ofrece infinitas posibilidades para conectarnos y compartir. Sin embargo, también puede ser un escenario para la manipulación y el engaño. Mientras miro hacia atrás, reflexiono sobre la importancia de mantenernos alerta, de proteger nuestra integridad y la de los demás, en un mundo donde la realidad a veces puede ser más extraña que la ficción. Disfruta del siguiente relato. Siempre he considerado la carretera como mi segundo hogar. Conducir mi camión, llevar la carga de un punto a otro, me daba una sensación de libertad que pocos trabajos pueden ofrecer. Pero esa sensación cambió drásticamente una noche que transformaría mi percepción de mi oficio para siempre. Era una noche como cualquier otra, con la radio del camión como mi única compañía, mientras me desplazaba por una ruta rural poco iluminada. La carga era normal, rutinaria. Sacos de arroz destinados a un distribuidor mayorista en la próxima ciudad. Jamás imaginé que dentro de esa carga aparentemente inocua se escondía un secreto que pondría mi vida en peligro. En medio de la nada, un vehículo se me emparejó y antes de que pudiera reaccionar, me six rodeado. No tuve otra opción que detener el camión. Hombres enmascarados y armados me sacaron a la fuerza y me llevaron a una granja aislada. A pesar de mi resistencia, me ataron las manos y me mantuvieron como rehén. Mi mente corría. Pensé en el dinero que todavía debía por el camión, en la carga de arroz que era mi responsabilidad y en el miedo a lo desconocido. Mi confusión creció cuando Six a los secuestradores comenzara a descargar y abrir los sacos de arroz, solo para vaciar su contenido sin ninguna consideración. No tenía sentido. Si querían robar la carga, ¿por qué desperdiciarla de esa manera? Fue entonces cuando de uno de los sacos extrajeron una caja pequeña, un objeto claramente fuera de lugar entre los granos de arroz. Aquel fue el último detalle que captó mi atención antes de que un golpe contundente en la cabeza me sumiera en la oscuridad. Cuando recuperé la conciencia, el silencio y la soledad habían reemplazado la tensión y el caos de horas antes. No había rastro de los secuestradores, ni de la carga de arroz esparcida por el suelo. El camión estaba vacío, abandonado como yo en aquella granja remota. La caja pequeña que había visto extraer del saco de arroz había desaparecido, llevándose consigo las respuestas a las preguntas que ahora me atormentaban. Con esfuerzo, logré liberarme y contactar a las autoridades. La investigación que siguió fue lenta y frustrante. Mi camión fue recuperado, pero de la caja pequeña y lo que contenía no se encontró rastro. Las autoridades especularon que podría haber sido contrabando, quizás drogas o algo de valor incalculable, escondido entre lo que parecía una carga inocente de arroz. La partida final. Soy padre de 2 hombres ya adultos jóvenes. Tienen 21 y 23 años de edad. Se llaman Marcos y Lucía.
Su pasión por el videojuego Free Fire había cruzado todos los límites razonables. Las noches sin dormir, las tareas universitarias olvidadas y la constante falta de atención en casa me llevaron a concebir un plan extremo. Esta es la historia de cómo decidí darles una lección que nunca olvidarían, una que involucró el secuestro más inusual que jamás haya planeado un padre preocupado. La obsesión de mis hijos con Free Fire se había convertido en el centro de sus vidas. Las horas frente a la pantalla eclipsaban todo lo demás, y cualquier intento de limitar su tiempo de juego se encontraba con resistencia y argumentos. Había intentado todo, desde establecer horarios hasta castigos, pero nada parecía funcionar. Su rendimiento escolar comenzaba a sufrir, y la comunicación entre nosotros se había reducido a discusiones sobre por qué necesitaban solo 5 minutos más en el juego. Estaba desesperado por recuperar a mis hijos del mundo virtual en el que se habían perdido. Después de mucho reflexionar, llegué a la conclusión de que necesitaba una solución drástica, algo que sacudiera su mundo y les mostrara las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea: organizar un secuestro durante una de sus partidas nocturnas de Free Fire. Recluté a 2 amigos de confianza, ambos con experiencia en teatro, para que me ayudaran a ejecutar el plan. Pasamos semanas planeando cada detalle, desde la forma en que irrumpiríamos en la casa hasta cómo manejaríamos las cosas para mantenernos en el lado correcto de la línea entre una lección impactante y un trauma real. Compramos walkie-talkies, máscaras y ropa oscura para parecer secuestradores convincentes. Incluso preparamos un guión para asegurarnos de que todo saliera como estaba planeado, con mensajes ocultos destinados a hacerles reflexionar sobre sus prioridades. La noche elegida, aseguré que Marcos y Lucía estuvieran sumergidos en una de sus maratónicas sesiones de juego. Mi esposa estaba al tanto del plan y se aseguró de estar fuera de casa con una excusa creíble. A la señal acordada, mis amigos y yo ejecutamos nuestro plan. Usamos un pequeño dispositivo de sonido para simular el ruido de una ventana rompiéndose en el piso inferior, el comienzo de nuestro secuestro. Subimos las escaleras, entrando en la habitación con una entrada dramática. La sorpresa y el miedo en los rostros de mis hijos fueron evidentes, pero sabía que el susto inicial era necesario para el impacto de la lección. Los secuestramos con cuidado, vendándoles los ojos y llevándolos a un lugar previamente arreglado en nuestro sótano, transformado para la ocasión en una especie de celda improvisada. Allí les revelamos la verdad a través de un altavoz distorsionado para ocultar nuestra identidad, explicando que habían sido secuestrados por su incapacidad para desconectarse del juego y prestar atención al mundo real. Después de algunas horas de tensión controlada y lecciones disfrazadas de demandas de los secuestradores, procedí a revelar la verdad. Quité mi máscara en un momento cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto de la revelación. La confusión y luego la comprensión en sus rostros fue una mezcla de emociones difícil de describir. Les expliqué mi preocupación como padre, mi desesperación por reconectar con ellos y el miedo a perderlos en un mundo digital que robaba su atención y potencial. Las horas siguientes fueron intensas, llenas de conversaciones profundas, lágrimas y promesas de cambio. Marcos y Lucía estaban visiblemente sacudidos por la experiencia, pero también agradecidos por la longitud a la que estaba dispuesto a ir por amor a ellos. Discutimos sobre el equilibrio entre el mundo virtual y el real, y cómo es fácil perderse en uno a expensas del otro. En los días y semanas que siguieron, six cambios significativos en su comportamiento. Aunque inicialmente me preocupaba haber ido demasiado lejos, estos cambios confirmaron que había tomado la decisión correcta. Marcos y Lucía comenzaron a limitar voluntariamente su tiempo en los videojuegos, enfocándose más en sus estudios y pasando más tiempo en actividades familiares. Mirando hacia atrás, mi plan para enseñarles una lección a mis hijos a través de un secuestro fingido puede parecer extremo. Sin embargo, la desesperación de un padre por mantener a su familia unida y saludable a veces requiere medidas inusuales. Esta experiencia nos acercó más que nunca, abriendo líneas de comunicación que habíamos perdido. Aprendimos juntos la importancia de equilibrar nuestras vidas digitales y reales y el valor incalculable de la conexión humana sobre la virtual. Llegamos al último relato.
Soy padre de dos hombres ya adultos jóvenes. Tienen 21 y 23 años de edad. Se llaman Marcos y Lucía. Su pasión por el videojuego Free Fire había cruzado todos los límites razonables. Las noches sin dormir, las tareas universitarias olvidadas y la constante falta de atención en casa me llevaron a concebir un plan extremo. Esta es la historia de cómo decidí darles una lección que nunca olvidarían, una que involucró el secuestro más inusual que jamás haya planeado un padre preocupado. La obsesión de mis hijos con Free Fire se había convertido en el centro de sus vidas. Las horas frente a la pantalla eclipsaban todo lo demás, y cualquier intento de limitar su tiempo de juego se encontraba con resistencia y argumentos. Había intentado todo, desde establecer horarios hasta castigos, pero nada parecía funcionar. Su rendimiento escolar comenzaba a sufrir, y la comunicación entre nosotros se había reducido a discusiones sobre por qué necesitaban solo 5 minutos más en el juego. Estaba desesperado por recuperar a mis hijos del mundo virtual en el que se habían perdido. Después de mucho reflexionar, llegué a la conclusión de que necesitaba una solución drástica. Algo que sacudiera su mundo y les mostrara las consecuencias de sus acciones. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea: organizar un secuestro durante una de sus partidas nocturnas de Free Fire. Recluté a 2 amigos de confianza, ambos con experiencia en teatro, para que me ayudaran a ejecutar el plan. Pasamos semanas planeando cada detalle, desde la forma en que irrumpiríamos en la casa hasta cómo manejaríamos las cosas para mantenernos en el lado correcto de la línea entre una lección impactante y un trauma real. Compramos walkie-talkies, máscaras y ropa oscura para parecer secuestradores convincentes. Incluso preparamos un guión para asegurarnos de que todo saliera como estaba planeado, con mensajes ocultos destinados a hacerles reflexionar sobre sus prioridades. La noche elegida, aseguré que Marcos y Lucía estuvieran sumergidos en una de sus maratónicas sesiones de juego. Mi esposa estaba al tanto del plan y se aseguró de estar fuera de casa con una excusa creíble. A la señal acordada, mis amigos y yo ejecutamos nuestro plan. Usamos un pequeño dispositivo de sonido para simular el ruido de una ventana rompiéndose en el piso inferior, el comienzo de nuestro secuestro. Subimos las escaleras entrando en la habitación con una entrada dramática. La sorpresa y el miedo en los rostros de mis hijos fueron evidentes, pero sabía que el susto inicial era necesario para el impacto de la lección. Los secuestramos con cuidado, vendándoles los ojos y llevándolos a un lugar previamente arreglado en nuestro sótano, transformado para la ocasión en una especie de celda improvisada. Allí les revelamos la verdad a través de un altavoz distorsionado para ocultar nuestra identidad, explicando que habían sido secuestrados por su incapacidad para desconectarse del juego y prestar atención al mundo real. Después de algunas horas de tensión controlada y lecciones disfrazadas de demandas de los secuestradores, procedí a revelar la verdad. Quité mi máscara en un momento cuidadosamente orquestado para maximizar el impacto de la revelación. La confusión y luego la comprensión en sus rostros fue una mezcla de emociones difícil de describir. Les expliqué mi preocupación como padre, mi desesperación por reconectar con ellos y el miedo a perderlos en un mundo digital que robaba su atención y potencial. Las horas siguientes fueron intensas, llenas de conversaciones profundas, lágrimas y promesas de cambio. Marcos y Lucía estaban visiblemente sacudidos por la experiencia, pero también agradecidos por la longitud a la que estaba dispuesto a ir por amor a ellos. Discutimos sobre el equilibrio entre el mundo virtual y el real y cómo es fácil perderse en uno a expensas del otro. En los días y semanas que siguieron, 6 cambios significativos en su comportamiento. Aunque inicialmente me preocupaba haber ido demasiado lejos, estos cambios confirmaron que había tomado la decisión correcta. Marcos y Lucía comenzaron a limitar voluntariamente su tiempo en los videojuegos, enfocándose más en sus estudios y pasando más tiempo en actividades familiares. Mirando hacia atrás, mi plan para enseñarles una lección a mis hijos a través de un secuestro fingido puede parecer extremo. Sin embargo, la desesperación de un padre por mantener a su familia unida y saludable a veces requiere medidas inusuales. Esta experiencia nos acercó más que nunca, abriendo líneas de comunicación que habíamos perdido.
Aprendimos juntos la importancia de equilibrar nuestras vidas digitales y reales y el valor incalculable de la conexión humana sobre la virtual. Acá te dejo más videos interesantes. Si te gustó, suscríbete para más relatos, mitos y leyendas.